Bem, estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, Bueno, es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que confirmó ayer que tiene el COVID-19 y esa es una publicación en su cuenta de Twitter tomando la hidroxicloroquina, algo que aún no tiene un efecto comprobado para combatir el virus. Vamos a darles a todos la bienvenida junto con Farid Cajat. Farid, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. A este programa de La Mula en el Mundo, que vamos a hablar de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, de Donald Trump, Ujú. de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y de Putin, que tienen en común haberse presentado como hombres fuertes, distantes de la élite o contrapuestos a ellos y dentro de lo que consideraban la élite y que cuestionaban están los científicos, ¿no? Entonces, conversar primero quizás, Farid, de qué manera esta mirada que tienen estos líderes que hemos mencionado ha afectado esa lucha contra el coronavirus. A ver, yo empezaría diciendo que, en mi opinión, el populismo es un síntoma. En ese sentido, no siempre es malo, advierte de que hay un problema. Y las críticas contra las élites en los cuatro países tenían perfecto sentido por diversas razones. El problema con los liderazgos populistas, más que identificar problemas reales, que sí lo hacen muchas veces, es que están más prestos a buscar culpables que a buscar soluciones. Y como consideran que los científicos son, y en general los académicos, son parte de esa élite la que hay que desplazar del poder, no suelen hacerle caso y no es casual, por ende, que los cuatro países estén entre los 10 más afectados a nivel mundial por esta pandemia. Claro, si lo vemos en términos per cápita ya las cosas varían, pero en términos absolutos están entre los países más afectados, en parte porque no siguieron las recomendaciones de los científicos. Ahora, también habría que añadir que en ocasiones los científicos, porque no todos están de acuerdo en todo, dan recomendaciones que resultan no ser precisamente las mejores, como en el caso de Suecia, que sí le hace, digamos, que sí sigue las instrucciones, mejor dicho, de sus científicos, pero estos sugieren un curso de acción que, a juzgar por los resultados, ha sido contraproducente. Así es, tomaron en cuenta una recomendación del científico principal y no, al parecer, por los últimos resultados. Y hoy día hay un artículo en el New York Times diciendo que no ha funcionado ni en términos de evitar muertes, ni en términos de salvar la economía, porque los países alrededor cerraron y no tenían con quién comerciar. Lo que ha mostrado entonces esta pandemia dolorosa es la debilidad de los llamados hombres fuertes. Sí, de hecho, por lo menos quienes se precian de haber sido elegidos por voto popular para el cargo con un discurso populista y enarbolando la fortaleza con la que gobiernan, han sido fracasos estrepitosos. Cuando han dado a conocer la información, porque en el caso de Rusia hay dudas sobre la veracidad de la información. Yo también diría lo mismo dicho sobre el caso de México, porque en México, cuando uno ve número de infecciones, Sí, aparecen menos casos que en el Perú, pero cuando ve número de muertes, son casi el triple que en el Perú. sí, Lo que lo eso tenemos, sugiere sí. es una de dos cosas, o que el sistema de salud público es digno de el África subsahariana, o en su defecto, y mucho más probable en mi opinión, que como no se hacen suficientes pruebas per cápita, se están encontrando menos casos de los que realmente hay, o en todo caso se está dando una imagen, digamos, bastante alejada de la realidad sobre la proporción de infectados que parecería haber entre la población, porque lo otro sería suponer que México tiene tasas de mortalidad entre los infectados muy superior a la media mundial. Tendría más de 10% de decesos por cada bueno, 100 infectados o el número que fuera, el 10% o más. Sí, ahora hemos puesto el título del programa La política sin mascarillas, porque se ha hecho en estos líderes también populistas, AMLO también, Trump, Bolsonaro, y un poco también Putin, que ha ido a votar sin mascarilla en este referéndum que hubo hace unos pocos días. El uso de la mascarilla
es como considerado una debilidad, y lo vemos votando en el referéndum que le permite quedarse en el poder hasta tener 84 años. Y en Estados Unidos incluso la mascarilla, algo en lo que los científicos ahora sí parecen estar de acuerdo que es necesaria, parece ser pues en Estados Unidos una señal de ser demócrata, ¿no? No republicano, no Trump. Bueno, cuando surgió la controversia, a raíz de lo que dices, en torno a la hidroxicloroquina que está consumiendo como medicamento, es un medicamento, pero no para el COVID-19, La malaria, ¿no? Bolsonaro, para la malaria, claro. Cuando los estudios científicos te dicen que no, bueno, para empezar no cura el COVID-19, pero ni siquiera tiene efectos terapéuticos en el sentido de disminuir los síntomas o el periodo de convalecencia, y además tiene efectos secundarios cardiológicos o cardiovasculares. Sin embargo, en lugar de plantearse la pregunta de por qué, digamos, por qué razón médica sugerir la hidroxicloroquina, la respuesta de Bolsonaro, medio en serio, medio en broma, fue, bueno, que los de derecha tomen hidroxicloroquina en la eventualidad de contraer COVID-19 y que los de la izquierda tomen gaseosa si prefieren. Como si el tema tuviese alguna relación con tu ideología política. Ese es el problema de gente que jamás está dispuesta de manera honesta a contrastar sus ideas con la realidad. Es lo que en psicología se llama disonancia cognitiva. Tienes creencias tan acendradas que cuando encuentras información que la contradice, para no tener que cambiar tus creencias, o ignoras la nueva información que contradice esas creencias, o la tergiversas para que calce tus creencias. El punto es que tus creencias se vuelven, digamos, invulnerables. La realidad no les puede hacer mella. Si la realidad no se adecúa a tus ideas, tanto peor para la realidad. Claro, ahora se temía que estos líderes populistas que no creen en la ciencia tuvieran el impacto mayor de manera negativa en el planeta con el cambio climático, ¿no? Pero ha sido no solo con el cambio climático, sino con esta pandemia. Creo que es bueno repetir esas escenas que hemos puesto, Patricio, de Bolsonaro anunciando que tenía el COVID-19 con los periodistas tan cerca. Luego se aleja, pero inicialmente les habla muy cerca y le dice que tiene el COVID, y luego se aleja y dice, mire, estoy bien, y se quita la mascarilla. Y ahí es donde dice además que está tomando hidroxicloroquina. Ahora, su credibilidad también está en cuestión, ¿no? Porque incluso se está especulando si es que quizás no lo tenga, y lo que puede ser es una maniobra para decir a algunos, sobre todo en redes sociales, que tomó la hidroxicloroquina y se curó. Sí, ahora, sobre lo que decías al principio de que se pensaba que este tipo de liderazgos iban a ser particularmente nocivos en el tema de cambio climático, y surgió esta otra amenaza de salud pública para ponerlos en evidencia. La desventaja del cambio climático, cuando se trata de establecer la verdad del conocimiento científico, era que o bien se presumía que sus efectos sobre la vida cotidiana eran de largo plazo, o sea, todavía iban a tardar años en manifestarse, uno, o dos, no siempre era obvio el vínculo de causa-efecto entre el cambio climático y, por ejemplo, los incendios en Australia o los incendios en la Amazonía brasileña. La desventaja para este tipo de liderazgos populistas de la pandemia es que aquí tenemos el diagnóstico un día, se establece que tienes el virus en el organismo, y en cuestión de días sientes síntomas, y en cuestión de semanas a lo sumo, si la cosa se complica, el paciente fallece. La gente está viendo en tiempo real las consecuencias de negar los avances del conocimiento científico. Puede ver cómo los países que siguen las recomendaciones de la comunidad científica han logrado contener la pandemia, y los países que no siguen esas recomendaciones, como los que gobiernan estos 4 líderes de los que estamos hablando, de diversa ideología política, son países que están en una situación crítica porque no han tenido una política adecuada para contener los efectos de la pandemia. Incluso, claro, incluso dentro de los mismos países, ¿no? Como Estados Unidos, Nueva York, que logró controlarlo a pesar de ser el epicentro, los otros estados que abrieron muy temprano y ahora están viendo una explosión de casos en Florida, por ejemplo, o en Texas, ¿no? El tema también acá es que con estos líderes de potencias, bueno, como Estados Unidos, por ejemplo, Rusia, si no creen en esta idea, sobre todo Estados Unidos, de la ciencia, tampoco es difícil, o sea, es muy difícil encontrar una respuesta unificada a un problema que es global, ¿no? Por ejemplo, que esto
puede afectar fundamentalmente no solo el control de la pandemia, sino el hallazgo y el uso de una vacuna. Bueno, por eso los diversos gobiernos están o financiando las investigaciones para obtener una vacuna o en su defecto pagando por adelantado para obtener las dosis necesarias para vacunar a su población, porque como no queda claro que quien la obtenga primero esté dispuesta a compartirla en condiciones de igualdad con el resto de países, todos están en una carrera en son de sálvese quien pueda. Ya tuvimos dos pandemias, habría que recordarlo, en el siglo XXI, que ni por asomo fueron tan dramáticas como esta. Claro, tal vez parte de la diferencia se deba a que este virus es particularmente contagioso, pero por lo menos parte de la diferencia es que en esas ocasiones las principales potencias del sistema internacional, China, Estados Unidos, la Unión Europea, la propia Rusia, colaboraron con las coordinaciones que intentaba establecer la Organización Mundial de la Salud. Colaboraban también las entidades privadas y de ese modo, tanto la pandemia del SARS a principios de siglo como la pandemia del H1N1 hacia 2009 fueron contenidas relativamente pronto. Y en el caso del H1N1 hubo un esfuerzo concertado entre 30 entidades farmacéuticas, laboratorios, para trabajar en pos de una vacuna de manera concertada, partiendo del principio de que una vez obtenida la vacuna se iba a distribuir entre todos los países que la requiriesen. No tenemos eso ahora. Esa es una diferencia clave que ayuda a explicar por qué esta pandemia está teniendo efectos tan dramáticos. Porque no puedes resolver a nivel nacional un problema que es transnacional, que atraviesa fronteras. Claro, e incluso en el mismo Estados Unidos debe haber temor, y hay temor en Nueva York, de los contagios que puedan venir de los otros estados. Volviendo solo un momento a la imagen de Bolsonaro con los periodistas, la Asociación de Periodistas lo ha demandado, ¿no? Por exponerlos al peligro. Al momento de quitarse la mascarilla y de hablar tan cerca, estando ya infectado con el virus. También ha estado reunido el 4 de julio con el embajador de Estados Unidos, que él y su esposa han dado negativo, pero ellos sí se han aislado, no han hecho lo que ha hecho Bolsonaro, de estar hablando directamente con los presidentes. Y también Bolsonaro es un crítico de la Organización Mundial de la Salud. Ya Estados Unidos, Trump ya anunció que se va a retirar. Esta es la reunión que tuvieron por el Día de la Independencia de Estados Unidos. Bueno, puede ser que por haber sido, no ha sido dentro de la embajada, sino en la terraza, quizás no se hayan contagiado todos, pero también está el canciller Araújo, que tampoco cree en la ciencia, está ahí en esa reunión. A lo que iba, a la Organización Mundial de la Salud muy criticada porque no tomó en cuenta la seriedad de la pandemia, porque también se le ve muy débil con respecto a China, no dejar de admitir que entre Taiwán, un caso de éxito a su organización, pero hacerlo en este momento y hacerlo justo cuando además no se descarta, tras un estudio de científicos, que este virus pueda ser contagiado, pueda permanecer en el aire, es un riesgo bastante grande, ¿no? Pero además siempre se dice, la Organización Mundial de la Salud está cambiando constantemente de opinión sobre temas como si el virus se puede transmitir a través del aire o no. Eso es verdad, pero el tema es que tú vas brindando la información a medida que se acumulan investigaciones que te orientan en una dirección u otra. En ocasiones hay alguna investigación que sugiere, digamos, que sí se transmite por el aire, y luego hay investigaciones que sugieren lo contrario. Y el punto es que hay que hacer un balance sobre la marcha porque esto es un virus nuevo. No es que tengamos años de experiencia estudiando este virus. Hay que ir dando información en la medida que se obtiene con la evidencia acumulada hasta ese momento. Ahora, sobre la Organización Mundial de la Salud, al margen de los errores que efectivamente cometió, y francamente, ¿quién no ha cometido errores, salvo probablemente, digamos, Corea del Sur y un par de países más en el intento de contener esta pandemia? Al margen de los errores que cometa, las teorías conspirativas sobre la Organización Mundial de la Salud son absurdas. En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud, como parte del sistema intergubernamental de Naciones Unidas, está gobernada por los estados. Es la Asamblea Mundial de la Salud, que componen los 194 miembros de la OMS, 193 si se llega a retirar de Estados Unidos, la que decide cuáles son sus prioridades y cuál es su presupuesto, a qué se destinan sus recursos.
no lo deciden los burócratas de la organización. La Organización Mundial de la Salud no tiene poder coercitivo, tiene un presupuesto, por ejemplo, el presupuesto del bienio 2018-2019 es 5.200 millones de dólares. Ese es el presupuesto de salud de un país de ingresos medios y tamaño mediano. Debe ser un poco más de lo que gasta el Perú en salud. No es una organización que maneje fondos exorbitantes, no es una organización que tome decisiones de carácter vinculante. Nadie está legalmente obligado a hacerle caso a la Organización Mundial de la Salud. Emite recomendaciones basadas en el prestigio de sus técnicos. Ese prestigio está hoy muy mellado. El punto al que quiero llegar es que no importa qué tan equivocada esté la Organización Mundial de la Salud o qué tan malévolos sean sus funcionarios, no tiene el poder que le atribuyen las teorías conspirativas. Bueno, en todo caso, tiene que pasar un año para que pueda salir a Estados Unidos, ¿no? Ya Joe Biden ha dicho que él va a regresar a la Organización Mundial de la Salud. Vamos ahora con otros dos personajes de los que vamos a hablar ahora. Es la visita que ha habido a Washington, Estados Unidos, la primera que hace de Andrés Manuel López Obrador de AMLO, la primera que hace fuera de México, ha recorrido mucho el país, ha ido en una aerolínea comercial, ha hecho escala en Atlanta, no sé si lo tenemos en el avión en el que ha viajado. Ahí sí se ha puesto mascarilla, les llamaba la atención a ver, bueno, ahí se ha puesto Andrés Manuel López. Mascarilla, les ha llamado la atención a los periodistas y a la opinión pública mexicana que lo haga, y lo haga ahora que tiene que ir a ver a Trump. Y bueno, después se han reunido los dos líderes sin mascarilla, sin darse la mano, eso sí, y luego han dado una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde Andrés Manuel López Obrador ha dicho que durante su gobierno a México se le ha tratado con comprensión y respeto. La pregunta es cómo queda. O sea, se entiende que sea necesario llegar a alianzas comerciales con el vecino, como Estados Unidos, además que es tan importante en términos de su intercambio comercial, pero olvidar lo que ha dicho antes Trump de los mexicanos. Lo mencionó, dijo agravios que no se olvidan en algún momento de pasado, obviamente, no incidió mucho en el tema López Obrador. Ahora, un detalle interesante, lo vimos, esa es una de las cosas que le dio popularidad en su momento. No solo no usa un avión presidencial, sino que ni siquiera viaja en primera, viaja en clase turista en un vuelo comercial. Precisamente a raíz de ese detalle es que la revista The Economist dice: el único beneficio que claramente ha obtenido México, o por lo menos López Obrador, de esta visita, son las millas de viajero frecuente que obtuvo por el vuelo. No le queda muy clara a la revista The Economist qué más obtiene México. Y además es un viaje corto, ¿no? Es un viaje, no es un viaje muy largo tampoco, ¿no? O sea, que no Sí, tiene pero, muchas millas tampoco. pero digamos, la ironía es que, sí. salvo eso, no queda claro qué más gana, ¿no? Y de hecho ¿Qué es lo que ganan ambos? Digamos, que la atención se deje centrar en la trágica situación de ambos países con el coronavirus. Esa es la idea de un poco distraer la atención. Esa es una hipótesis. Ese ya no es el tema, al menos no por hoy, ¿no? Tanto la pandemia fuera de control como la situación económica de ambos países, ¿no? Pero digamos, no había necesidad de este viaje. El argumento de algunos es, por ejemplo, el embajador mexicano Sepúlveda, que habría que recordar, era vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia en el caso, cuando esa corte resuelve la controversia marítima entre Chile y Perú, y fue una de las opiniones más favorables al Perú dentro de la corte. Ese, que es un embajador notable del sistema diplomático mexicano, decía lo siguiente: la primera afirmación es absolutamente cierta. Tú te reúnes con Trump y el día de mañana, cuando ya no estés ahí, te va a atacar. O sea, cuando Peña Nieto invitó a Trump cuando era candidato, ni siquiera era presidente aún, cuando invita al candidato a México, va a México por unas horas, es una reunión muy cortés, no hay agravios de ninguna índole, y ese mismo día Trump regresa a Estados Unidos y en la noche tiene un meeting en Arizona, y durante ese meeting vuelve a mencionar el muro que México va a pagar, ¿no? En el caso de Andrés Manuel López Obrador, ya se había cerrado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
lo que ahora se da en llamar TEMEC como sigla en español, y a los pocos días Trump amenaza con sanciones comerciales, ya no por temas estrictamente comerciales, sino por la falta de colaboración de México en el tema migratorio. Entonces, tú le das la espalda y te clava el puñal. O sea, creer que porque tuviste una buena reunión con Trump, Trump no te va a usar como chivo expiatorio durante su campaña, es francamente esperar peras del olmo. Lo otro que decía este embajador era que podían antagonizar a los demócratas. Y él menciona el ejemplo de cómo cuando Salinas de Gortari, que había negociado el Telecan original, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la administración Bush, básicamente toma partido por Bush. Cuando Clinton llega al gobierno, se abre una renegociación de ese tratado para añadir adendas en materia laboral y ambiental. Él afirma, el embajador Sepúlveda, que esto era una suerte de castigo a México por tomar partido por el candidato republicano. Pero habría que recordar que lo mismo ocurre con el Perú. Se le añaden adendas laborales y ambientales al Tratado de Libre Comercio, porque en general ese es un tema de los demócratas en materia comercial. Yo creo que no fue, digamos, una represalia, pero de cualquier manera generas una atmósfera menos grata entre los demócratas al hacer algo que puede ser concebido como su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Está celebrando la llegada de AMLO, un grupo de mariachi, bueno, casi con mascarilla. Y recordar también lo que tú decías del maltrato después de la visita a Peña Nieto, también con Macron, ¿no? El presidente francés que intentó convencerlo de no salirse del Acuerdo de París y bueno, finalmente lo hizo Donald Trump, ¿no? Una de sus promesas electorales, salirse del Acuerdo de París. Ahora, el que ha faltado, el que no ha ido y que está haciendo un mejor trabajo frente al coronavirus ha sido Trudeau, que ha dicho que son motivos de agenda, que bueno, llaman la atención, ¿no? Pero a ver, en primer lugar, otra cosa que olvida convenientemente López Obrador, la razón por la que se ha renegociado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es porque Estados Unidos amenazó con abandonarlo si no se renegociaba en términos favorables para su gobierno. O sea, esa fue una renegociación impuesta bajo presión. O sea, en primer lugar. Y en segundo lugar, no es un cambio dramático respecto al acuerdo anterior. Más allá de temas como los laborales o las reglas de origen, o sea, qué proporción de contenido local debe tener un producto para acceder libremente a los mercados que conforman el tratado, no hay cambios dramáticos. No había necesidad de una reunión presidencial para conmemorar el hecho de que el tratado entraba en efecto. Y así lo ha entendido perfectamente Trudeau, ¿no? Y se ha evitado una reunión que puede ser complicada con Trump. Vamos ahora a otro de los personajes que vamos a hablar. Vladimir Putin puede ser presidente de Rusia hasta los 84 años. Tiene un referéndum para ampliar su mandato, entonces podría llegar a ser el mandatario que más tiempo está en el poder, por lo menos desde Stalin. Ahora, lo que sorprende, desde Stalin, ¿no? Lo que sorprende es la proporción que dicen que ganó, más del 77%, cuando el 2018 también tenía 77%, bueno, parece un poco difícil de creer. Sigue siendo popular, pero parece que ya no es tanto, ¿no? Habría que tener en cuenta algunos factores. En primer lugar, cuando uno ve encuestas de opinión, cerca de 3/4 partes de los encuestados no querían que se levantara el límite de 2 mandatos presidenciales consecutivos, que es lo que un poco se ha hecho para efectos prácticos con esa reforma constitucional. Da que pensar que obtenga 78% a favor cuando, a juzgar por las encuestas, ese era más o menos el porcentaje que estaba en contra de que esto ocurriera. Entonces, lo que habría que tener en cuenta ahí son varios factores. Primero, no había un quórum, digamos, no había una participación mínima para validar la elección. Yo he buscado la cifra de participación y no he encontrado el dato. Eso sería interesante ver cuánta gente fue a votar. 2, se votó sobre infinidad de reformas, no solo el tema, y de hecho ni siquiera se le dio énfasis en la propaganda oficial al tema de que Putin iba a poder con estas reformas perpetuarse en el gobierno. Había otras cosas que sí eran gratas al electorado, como la promesa de pensiones indexadas a la inflación
Y entonces, claro, tú podías votar o a favor de todo el paquete de reformas o en contra. Entonces, si tú no querías que Putin se reeligiese indefinidamente, por un lado, pero sí querías una pensión indexada a la inflación, tenías que votar a favor, no tenías mucha opción, porque probablemente ibas a priorizar tus perspectivas como jubilado a lo que Putin, digamos, a las perspectivas de Putin de no jubilarse jamás como político profesional. Había premios, una cosa interesantísima. Si participabas del referendo, porque temían una baja participación, como parece haber ocurrido, había hasta, según la revista The Economist, hasta 2 millones de premios de diversa índole por acudir a votar. En un contexto en donde además en elecciones locales el año pasado, Putin básicamente no dejó participar a ningún opositor significativo, los eliminó del proceso a todos. Entonces, claro, tu candidato competía en una elección donde no había opositores reales. Si uno tiene en cuenta todo este contexto, es más fácil entender lo que acaba de ocurrir. Ahora, con esta acumulación de poderes de Putin cada vez mayor y con este tiempo que ya le garantiza ese referéndum en el poder, los que alguna vez pensaron o pensamos que Rusia, a partir de Gorbachev o con la caída de la Unión Soviética, iba a ser un país no solamente con una economía no comunista, sino también con un gobierno democrático y equilibrio de poderes, se ve cada vez más lejos. Sí, bueno, un detalle adicional, no hubo observadores internacionales, no hubo observadores independientes del proceso electoral para certificar de que fuera un proceso honesto. Ahora, en relación a lo que acabas de decir, también habría que reconocer que una de las razones por la que Putin es todavía relativamente popular en Rusia es que la transición prometida a la democracia y el capitalismo fue un desastre absoluto. La expectativa de vida promedio cae 10 años en el periodo de transición. Rusia era un país, digamos, en caída libre en lo económico, y en lo político tenías un alcohólico como Yeltsin que, digamos, daba su anuencio a cualquier cosa que le sugerían las potencias occidentales. Luego, además, la OTAN expande su membresía para incorporar a ex repúblicas soviéticas, no solo a ex miembros del Pacto de Varsovia. Entonces, había en Rusia una sensación de que se buscaba humillarlos, que las políticas que habían promovido las potencias occidentales habían sido contraproducentes y que probablemente habían sido contraproducentes de manera deliberada. También hay que entender ese contexto para entender el surgimiento de una figura como Putin. Y de ahí que una figura como Gorbachev más bien sea casi olvidada en Rusia. Lamentablemente, pero sí. Digamos, virtualmente nadie lo recuerda con aprecio. Paradójicamente, los rusos lo ven como un líder sumamente débil, pero a su vez, curiosamente, las ex repúblicas soviéticas lo recuerdan como un líder que intentó reprimir las manifestaciones nacionalistas que finalmente llevaron al desmembramiento de la Unión Soviética. Ahora, antes de irnos, nosotros no hemos tenido un presidente que no confía en la ciencia, más bien al contrario, Vizcarra sí ha estado escuchando, bueno, ha tratado de cerrar tempranamente la actividad, pero hemos sufrido igual en términos de muertes, estamos sufriendo también en términos de economía. ¿Cómo analizar nuestra situación con respecto a las otras? Aparecemos, según las estadísticas, entre uno de los peores, los países con más cantidad de casos y de muertes. A ver, bueno, una cuestión que habría que decir que también vincula lo que acaba de pasar en Rusia con el Perú, es que no solo se eterniza en el cargo, sino que ahora Putin tiene nuevos poderes, uno de los cuales es despedir a los miembros del Tribunal Constitucional. Acá estamos a punto de adoptar una reforma constitucional que los privaría de su independencia de criterio. Sobre la situación en el Perú, claro, el gobierno pone el énfasis en las falencias históricas del Estado peruano, las cuales son verdaderas. El tema es que cuando comparamos al Perú con países con un Estado, digamos, tan deficiente como el nuestro, igual no salimos bien librados, ¿no? Es cierto que las medidas adoptadas hasta ahora, finalmente esto hay que verlo en el mediano plazo, ¿no? Cuando uno comparaba Estados Unidos con Italia hace unos meses,
Italia era un caso desastroso y Estados Unidos no en materia de COVID-19. Eso se ha invertido con el paso del tiempo. Entonces habría que esperar unos meses para ver el desenlace final, pero vista la situación hoy, es cierto que la estrategia ha tenido problemas, obviamente. No voy a entrar en detalles porque ya no tenemos tiempo, pero no es solo que estemos pagando las consecuencias de un Estado, algunos dicen disfuncional, yo creo que funciona de acuerdo a cómo fue concebido por los grupos de poder que existen en el Perú. Pero Pero por otro lado, lo mismo podría decir la Argentina, y la Argentina no está en la situación nuestra. exacto, o sea, también hay problemas con la estrategia adoptada, porque hay países, Argentina está mejor que nosotros, pero Haití no le ha ido tan mal, y no se puede decir nada bueno del Estado haitiano. Entonces hay que admitir que la estrategia adoptada también ha tenido problemas, que el problema no es únicamente la herencia histórica. Bueno, ya no tenemos tiempo para más. Muchas gracias, Farid. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta dentro de 15 días. Estamos haciendo la hora quincenal. Durante la cuarentena el programa fue semanal. Ahora nos vamos a ver. Nos encantaría tenerlos con nosotros cada 15 días. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.